La fe en Cristo debe ser experimentada. Para que usted diga que está caliente es porque sabe que el vapor lo distingue a usted entre lo frío y lo caliente. Usted puede decir, sí, está caliente el clima, porque usted está sintiendo el vapor y la fuerza del sol. Entonces, podemos hablar en esta vez sobre que la fe en Cristo debe ser experimentada. Debe ser experimentada. Tenemos el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Y ahí, pues, según estoy pensando, basado en ese texto, que lo quiero ver más adelantito, estaba pensando, hermanos, que asistir a la iglesia es una de las prácticas que traen beneficio. Asistir a la casa, a la iglesia, es una de las prácticas que trae beneficio. Yo recuerdo que de pequeño yo asistía a la iglesia. La primera casa de reuniones, aparte de mi casa, que conocí fue la iglesia. Y me recuerdo de muchas cosas que hacían en la iglesia, aún siendo yo pequeño. Así que es una práctica buena, una buena práctica correcta, asistir a la iglesia. La iglesia, como un edificio, es una casa visitada por la sociedad que conforma en sí la iglesia espiritual. Y aquí hay dos cosas, porque la iglesia, esta casa, que nosotros llamamos iglesia, es visitada por un grupo de personas que conforman la iglesia espiritual. Porque está la iglesia física, las cuatro paredes, está la iglesia física, el grupo que lo conforman ustedes, pero está la iglesia espiritual, que es la que el Señor conoce realmente y con la que Él se relaciona a través de la oración y a través de la palabra. A quien oye cuando habla y a quien le habla cuando lee su palabra. Es una iglesia que entiende el mensaje del Señor. Entonces hay que distinguir esos niveles para poder asimilar que la iglesia, la casa, es asistida por un grupo de personas que son ustedes, a la que en esta casa se edifica la iglesia espiritual. Y esperamos que algunos de nosotros pues nos sintamos parte de la iglesia espiritual y entendamos lo importante que es esta práctica. Obviamente, nosotros tenemos que entender que esta casa es una casa donde la visitamos muchas personas con distintas dificultades. Si yo quisiera platicar con ustedes hoy y hacer un foro y hablar de las penas y las aflicciones que usted tiene, nos quedamos sorprendidos porque cada uno de ustedes representa una carga de penas y de aflicciones. Sin embargo, con esa carga de penas y aflicciones, estamos en un lugar donde podemos sentir algún alivio y alguna solución cuando nos recostamos en los brazos de nuestro amado Señor. Entonces, hermanos, todos tenemos un problema que resolver, de seguro, pero en medio de esa realidad que vivimos, todos tenemos una alabanza que dar. Y algunos pues sienten que Dios está aquí, que le pueden hablar con certeza, y los que son la iglesia espiritual pues aprovechan este momento para adorar de verdad al Señor. A la iglesia asiste gente luchadora. Y yo pudiera decir que ir a la iglesia seguramente les beneficia a esa gente luchadora. Hay veces que no hayamos para dónde agarrar y nos ocurrimos yéndonos a la iglesia. Estamos luchando con problemas allá afuera, pero venimos y luchamos por asistir a la casa y resultamos favorecidos. Ya me sirvió ir a la casa de oración. Es por eso que valdría la pena que cada uno de nosotros aquí en esta casa, a pesar de la carga de problemas que tenemos, asimilemos la idea de que somos la iglesia espiritual y que podemos ayudar a otro, por lo menos con una sonrisa que quizá le pueda cambiar el momento crítico que está viviendo, y eso ya sirve como una bendición en el regazo de la iglesia. Tenemos que comprenderlo así. Es beneficioso entonces asistir a la iglesia, a la casa o como iglesia. Sin embargo, aquí es donde viene el desafío. Nuestro ejercicio cristiano debería ser mucho más que solamente asistir a las reuniones de la iglesia. Todo lo que ya dije es bueno, pero pensar en que nuestra asistencia a la iglesia no es solamente eso. Hay que ver en qué nos está sirviendo. Así como le sirve a usted ir a la escuela, que usted puede establecer la diferencia en primero y sexto grado.
puede establecer la diferencia en primero y los demás grados que puedan darse en toda la carrera hasta alcanzar la universidad y quizás los posgrados. Podemos pensar que es importante que podemos distinguir las diferencias que se dan entre un tiempo y otro. El asistir a la iglesia entonces debería ser mucho más que una simple reunión. Deberíamos al final tener en nuestras reservas una cantidad de información que nos ayude a ordenar nuestra vida con Dios. Y de eso se trata entonces. Asistir a la iglesia por la influencia de otros es bueno. Amén. Asistir a la iglesia por influencia de otros es bueno. Yo comencé yendo a la iglesia por influencia de mis padres. Yo conocí la iglesia gracias a mis padres. Aprendí muchas cosas dentro de la iglesia gracias a la influencia que ellos tienen sobre nosotros. Mi abuelo era cristiano, mi padre también lo fue o lo es. Y en el caso de nosotros también somos cristianos y hemos influenciado a nuestros hijos que también sean cristianos. O sea que sí tiene sentido. Asistir a la iglesia por la influencia de otros es bueno. Sin embargo, sin tener un encuentro personal con Cristo, cabeza de la iglesia, es un poco arriesgado. O sea, sin tener un encuentro personal con Cristo, el que es cabeza de la iglesia, es bastante arriesgado. O sea que aquí tendremos que pensar que la razón de ser para nosotros como iglesia, como grupo eclesiástico, no es simplemente formar una asociación, sino tener un encuentro con Cristo. Amén, un encuentro personal en el que cada uno pueda decir: lo que me contaste es bastante, pero lo que yo aprendo en mi relación con Él es más. ¿Recuerdan ustedes el caso de aquella mujer que en Samaria se encontró con Jesús en el pozo de Jacob? ¿Se recuerdan ese cuadro? Y ella llegó contando la noticia a la ciudad. Después los que la oyeron dijeron: vamos a ir a ver también, y al llegar se dieron cuenta que lo que ella decía era poco en comparación a lo que encontraban en la persona que ella había dicho. De eso se trata, no solamente ser influenciados por otros, sino nosotros mismos tener un encuentro personal en el que podamos de verdad darle fuerza a aquella canción que dice: jamás podrán contarme de Cristo la mitad, por lo menos la mitad, de su amor divino, de su poder y majestad. Que usted diga: lo que me cuentan es tan poco en comparación a lo que yo he experimentado. Así que no se puede valerse uno de lo que otros influencian en uno. Es válido, sí. Es importante, sí, porque para eso existe la evangelización, el discipulado y los modelos en la iglesia. Pero lo más importante, diga conmigo, es tener una experiencia con Cristo. Es lo más importante. Que usted pueda decirle a otro: lo que me contaste es mucho, gracias por eso, pero lo que yo encontré en Cristo es mucho más. Que podamos tener esa capacidad. Así que, hermanos amados, ya verán ustedes por qué estamos tratando de decir estas palabras en base al texto que seleccionamos para esta ocasión. Muchos dicen creer en Cristo y tienen comportamientos filantrópicos y altruistas, y eso es bueno, pero sobre todo, diga conmigo, es necesario profundizar en el conocimiento de la fe. Es bueno ser una iglesia con un espíritu que hasta se queda sin comer por darle a otro. Es bueno ser una iglesia tan generosa que todo el mundo nos conoce por eso. Correcto, está excelente, pero es mucho más necesario profundizar en el conocimiento de la fe que profesamos, porque nuestra vida depende de la fe. Es por la fe que somos salvos, por la gracia de Dios, por supuesto, pero la fe nos lleva a ser salvos a través de Cristo y no hay otra vía. Así que tenemos que pensar en la fe que profesamos. La vida en Cristo no es información, es un encuentro directo con Dios y cuyo encuentro produce cambios significativos en la vida de las personas. La vida en Cristo no es un tipo de liturgia, un tipo de actividad, sino una relación directa con Dios. Así de sencillo. Difícil también de decirlo. Bueno, ahora sí vamos a ir al texto. Pablo dijo a los Efesios, y quisiera que veamos el texto que tenemos para hoy. Si lo puede leer conmigo acá, hágalo. Dice, Pablo dijo a los Efesios: por esta causa también yo,
habiendo oído, y vea cómo comienza Pablo hablándoles, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, dijo Pablo. ¿Pero para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén. Está bien, ustedes tienen bastante fe y tienen bastante amor, pero es necesario que ustedes tengan revelación, tengan espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego sigue diciendo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vea las palabras con las que Pablo dirige su mensaje a los efesios. Él les dice, conozco la fe que tienen, conozco lo bondadoso que son, pero estoy rogando al Señor para que Él les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Seguro que si ellos tenían fe, tenían amor en el trabajo que hacían, es una iglesia comparada casi como la nuestra. Una iglesia que si se toca de dar, abre su corazón y abre su mano y lo hace generosamente. Pero no se trata solamente de ser una iglesia que tenga así como cualidades mano suelta y corazón abierto. No se trata de eso, se trata de ser una iglesia que lo que hace, lo hace porque conoce la fuente de su bendición y sabe que su vida depende de la gracia de Dios y que el Señor es quien le da lo que debe darle y hacer lo que debe hacer para que lo haga con esperanza. Entonces, esto necesita un ejercicio a lo mejor y espero en Dios que más tarde podamos decirlo. Así que tenemos el texto que hemos leído. ¿Por qué empecé diciéndoles entonces que la fe debe ser experimentada? Porque no se trata nada más de vivir la vida religiosa. Pablo le dice a los hermanos, ustedes tienen fe y tienen amor, pero necesitan recibir espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. La palabra conocimiento acá equivale a una unión íntima. Y la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. O sea que tiene que verse de ahí una relación bastante cercana. Cuando decimos que la fe en Cristo debe ser experimentada, estamos hablando del encuentro personal con Cristo de parte del creyente. Encuentro personal, que no le digan, que no le cuenten, que a lo mejor le mienten. Usted tiene que saber que lo que está haciendo es porque usted lo vivió de manera personal. Alguien me hacía una pregunta esta semana y me decía, no le voy a decir todo lo que me preguntó, pero le dije a esta persona, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el llamamiento que Pablo recibió. Pablo no fue uno de los 12 apóstoles. Ustedes saben que no. Y para ser apóstol en ese tiempo tenía que llenar ciertas características, ciertos requisitos. Pero Pablo fue apóstol de Jesucristo sin haber andado con Jesucristo. Pero cuando usted ve a Pablo hablando de su experiencia y con el respeto que se merecen todos los otros apóstoles, Pablo tuvo experiencias con Cristo diferentes a las experiencias que tuvieron los otros. Los otros recibieron el poder, como ustedes lo conocen que lo recibieron, y vieron cosas grandes. Pero Pablo tuvo experiencias con Cristo de tal manera que a Pablo Dios el Eterno en Jesucristo le reveló lo que tendría que ser la doctrina de la iglesia, y nosotros como iglesia estamos basando nuestras enseñanzas y nuestras declaraciones de fe sustentadas en palabras que se le revelaron a Pablo. Y ustedes saben quién fue Pablo, un perseguidor de la iglesia. Pero él pudo intimar con Dios, pudo intimar con el Padre, con el Espíritu y con Jesucristo, de tal manera que conoció a plenitud
a Dios. Y entonces Pablo, con su experiencia, está diciendo en los Efesios: yo necesito decirles a ustedes que estoy orando para que ustedes sean inspirados, que tengan revelación, que conozcan de cerca al Señor, que Él pues se les pueda revelar a ustedes. Era bastante pedir, pero es posible porque Dios puede contestar una oración, y de seguro muchos de nosotros hemos tenido la bendición de tener revelación en el Señor. Debe tomarse en cuenta que para nuestras prácticas de culto no solo debemos partir de la información que se nos ha transmitido de nuestros mayores. Yo felicito a los padres, a los hijos y a los nietos y a los bisnietos por llevar una cadena tradicional religiosa. En una ocasión me recuerdo predicar en la iglesia sobre la importancia de transmitir la tradición a la que nosotros hemos ascendido. Yo fui encontrado como un practicante del Evangelio, pero no lo recibí de otros, sino de mis padres. Mis padres de seguro tuvieron cierta influencia con sus padres, y yo he tratado la manera de influenciar a mis hijos también. Esto está calidad, es excelente, es parte de la tarea de nosotros. Esa es la voluntad de Dios para nuestra familia, que orientemos a nuestros hijos, pero para nuestras prácticas de culto no solo debemos partir de la información que se nos ha transmitido de nuestros mayores. Tuve una vez que encontrarme con Dios y decirle que yo no creía en Él porque solamente tenía información. Y la información que yo recibía de mis padres era de un Dios tan severo, tan delicado, tan justiciero, y que si yo no le obedezco me mata. Entonces hay un Dios que hay que tenerle más miedo que amor, porque es un Dios que se le sirve por que no lo mate a uno. Así que estoy emproblemado y veo que hay una necesidad de desviarme del camino. Y estaba a punto de hacerlo. Tenía buenos ejemplos para poderme desviar. No voy a mencionarlos, pero tenía suficientes razones para poderme apartar del camino. Y en una ocasión dudé que el cielo sea una realidad. Dudé que Dios sea real. Y me recuerdo esa vez que estaba pasando una situación muy difícil. Mi padre estaba enfermo y yo también lo estaba. Y esa vez le dije al Señor, llevábamos una semana de ayuno y oración y vigilia. Ya se imagina cómo estábamos de debilitados. A pesar de que tengo esa vida religiosa, tengo duda del Dios al que estoy sirviendo. Y entonces tuve que hablar con Dios y le dije: si de verdad existes, hazme el favor de sanarme a mí y sanar a mi papá. Hermanos amados, fue suficiente esa palabra, y el Señor arrancó de mí el mal que me atormentaba y también de mi padre. Y el Señor esa noche se me apareció de alguna forma muy sorprendente y me dijo: yo soy el Dios del que habla tu padre, y tu padre te ha contado muy poco, verás cosas mayores. No me quedó más que adorarlo. No me quedó más que decir: bueno, si es así la cosa, entonces tendré razón para seguirte, no por lo que mi padre me enseñó solamente, sino por la relación que voy a establecer contigo. Y quiero decirles, mis hermanos, comencé a vivir la vida creyente por mí mismo. Y quisiera que estuvieran las personas conmigo hoy, ante quienes el Señor y a la iglesia y a nosotros nos ha permitido, de parte del Señor, ver cosas que han sucedido a través de la fe que hemos tenido en Él. Entonces, si le estamos diciendo que no basta solamente por la información que recibimos de nuestros mayores, es porque tenemos la seguridad de lo que estamos diciendo. Servir a Dios por lo que mi padre me enseña es un poquito peligroso. Tiene que haber un encuentro directo entre yo y Dios. Quiero decirles que también lo estoy diciendo en base a mi observación. En la iglesia vemos muchas personas que no tenemos una experiencia cercana con Cristo. Estamos siendo evangélicos, pero no tenemos la experiencia vivida. Algunos hay que solamente son evangélicos porque sus padres son evangélicos, pero no tienen cómo explicar acerca de un encuentro con Dios. Si les preguntan qué significa tener un encuentro con Jesucristo, no lo pueden describir. De eso estoy tratando. Esa es la necesidad que tenemos como iglesia. No conformarnos de tener una enseñanza de nuestros mayores o de nuestros maestros. Es glorioso, estoy diciendo que esto es fantástico. Que mis padres me instruyan en el camino, tener buenos maestros de escuela dominical o maestros de discipulado es excelentísimo.
Pero no nos tenemos que conformar a lo que ellos nos enseñan. Diga conmigo, ellos y nosotros somos semejantes. No nos podemos confiar en la enseñanza que ellos nos dan. Debemos intimar con Dios y tener un acercamiento a Dios y tener la experiencia personal para que eso nos hace inamovibles en la fe en Cristo. Espero que alguno esté tomando el mensaje. Así que, mis hermanos, esto pudiera ser peligroso y nos pudiera poner en una corriente de práctica a manera de tradición solamente. Sin embargo, a pesar de que tenemos una tradición, carecer de fundamento para la prevalencia y la fe, poner en riesgo nuestra trayectoria evangélica para la vida por venir. Conozco algunos ministros que al final del camino han dicho: me arrepiento tantos años que le serví a la iglesia evangélica. Y dicen que me encontraron el mejor camino sirviendo en otra religión, engañados por otros seres humanos que encontraron otro camino raro y ellos pensaron que aquellos tenían la verdad, ciegos siguiendo a otros ciegos. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos nosotros como iglesia. No diga conmigo, no nos debemos confiar solamente en la enseñanza que nos dan. Dígalo conmigo, no nos debemos confiar solamente en la enseñanza que nos dan. Debemos experimentar la relación personal de nosotros de manera individual con el Dios que nos dicen que nos está hablando. No, usted no tiene que confiarse de la información que le estoy dando y alegrarse, y si yo pudiera saltar, lo hiciera, y usted sentirse motivado por la euforia que ve en mí. Pero tenemos que entender, eso no significa mucho si usted no tiene un acercamiento, no tiene una relación directa con el Señor que le hace sentir la importancia que usted tiene para Él. Es lo que tendremos que luchar como iglesia. Conozco mucha gente que se ha ido del camino y usted dirá: pero es que mis hijos se criaron en la iglesia. Ajá. Pero no fueron cristianos nunca. Pero no me ofenda, pastor. No, no se trata de ofender. Es que nunca les enseñamos a nuestros hijos cómo encontrar a Cristo y nunca lo encontraron. Se fueron. No voy a decir quién tiene la culpa, porque a lo mejor culpables serán muchos. Tenemos que buscar soluciones. Palabras que aprendí de un hermano consejero de la iglesia de donde vengo. Me decía: pastor, no busquemos quién tiene la culpa, arreglemos el problema. Y de eso se trata aquí, buscar cómo mejorar nuestra relación con el Señor. Lo que solo se transmite culturalmente o se recibe intelectualmente es bueno, es muy bueno, puesto que en el oír y por los ejemplos que se nos transmite viene la fe. Así dice la Biblia: por el oír viene la fe. Es bueno, es calidad, excelente. Gloria a Dios por mis padres, gloria a Dios por mis maestros, gloria a Dios por los modelos, gloria a Dios por eso. Pero ellos son individuos así como yo. Y entonces yo tengo que proponerme que así como ellos se encontraron con el Dios que yo predico, o que están diciendo que predican, también yo me tengo que encontrar con ese Dios de manera individual. Está bien lo que escucho, pero es mejor lo que experimento. Es una necesidad que los mayores orienten a los menores a creer y confiar en Cristo. Eso es una urgencia. Sin embargo, sin una experiencia propia, se corre el peligro de que en algún momento abandonar el camino o llevar una vida religiosa sin fruto. Está bien todo lo que nuestros padres hacen, pero léalo conmigo, por favor. Sin una experiencia propia, se corre el peligro de que en algún momento abandonar el camino o seguir en el camino, pero llevar una vida religiosa infructuosa. El problema es que cuando ya se pasa lista, algunos van a responder al nombre que se les va a entregar, pero algunos no van a escuchar el nombre y no va a pasar nada. Van a venir a tocar la puerta de la iglesia y no hay culto esa noche, y van a decir: es que hoy se dieron descanso. Va a venir el siguiente día y va a pensar lo mismo, y de repente se va a enterar que unos cuantos hermanos de la iglesia no están con el Señor, y algunos se acostumbraron a dirigir el culto y dirán: no hay problema, que no vengan otros, yo voy a abrir la puerta y hacemos culto. El piano ahí está, el sonido ahí está, yo lo puedo dominar, así que démosle.
pero ya será un mensaje sin sentido. Estoy tratando de puntualizar algo tan simple como si eso no fuera a ser tan notorio. Será notorio cuando la iglesia ya no esté. Pero digamos que no fue notorio. Entonces, hermanos amados, no se trata solamente de vivir una vida así de costumbrita y hacer el evangelio a mi manera. Viva a su manera si quiere, pero no tiene sentido vivir siendo cristiano aparentemente y al final no tener ningún resultado. Recuerdo una vez que yo estaba pasando problemas serios con el Señor porque Él me había quitado el gozo un poco. Y es duro tener que ir al culto y no sentir gozo. Así que me puse a orar. Pasó el primer día, el segundo día, el tercer día, pasaron 2 meses y el Señor no me contestaba. Al fin le dije, Señor, es injusto que yo me vaya al infierno de la iglesia. Y le dije al Señor, si es necesario que yo me vaya al infierno, hazme oír una palabra para que yo me vaya al mundo y empiece a darle rienda suelta a mi vida y comience a perderme en lo que tenga que perderme para ganarme el infierno de verdad. Pero es injusto que de las bancas de la iglesia yo me vaya al infierno. Todavía cuento entre los salvos. Habían pasado algunos cuantos días más y el Señor se me acercó a través de una persona y me dijo, el Señor ha escuchado tu oración y la prueba llegó hasta aquí. Te haré un siervo y te darás cuenta cómo abrazaré tu boca, te levantaré, has vencido. Yo me engrenché conmigo mismo y pensé que había perdido el gozo y pensé que me tenía que ir al infierno, mejor dándole rienda suelta a mi vida, porque algo que he visto injusto yo es irme al infierno de las bancas de la iglesia. ¿Alguien escuchó esa palabra? A ninguno le gusta oír eso que dije. Le pedí permiso al Señor para que siempre pueda decir estas palabras sin ninguna pena. Y en una ocasión le dije a los hermanos, si usted tiene que irse al infierno porque usted no es un cristiano de verdad, mejor sálgase de la iglesia, váyase al mundo, déle rienda suelta a su vida y comience a vivir como usted quiera, o al fin cuando llegue a la puerta del infierno, usted dice, me lo gané. Pero no es correcto que viviendo una vida engañada, cuando el Señor llame a su presencia, usted diga, maestro, ¿y cuándo me vas a llamar a mí? Búscame en la lista. Y el Señor le diga, no sé de dónde vienes. Y eso no lo va a elegir Dios, eso lo elige cada quien. Por eso, hermanos, por el amor del Señor, yo les intimo esta vez, les digo, por favor, tratemos de vivir una vida con experiencia con Dios, para no vivir de lo que nos cuentan, vivir de lo que nosotros sentimos en nuestro encuentro con el Señor. Así que quisiera obviar muchas cosas, pero el Señor nos exige que las digamos. La vida religiosa vacía pudiera llevar a la renunciación de la vida de iglesia y resolver tomar otros destinos o otros senderos. La fe experimentada implica una conexión personal y directa entre el creyente y Cristo. Cuando yo canto, tengo un amigo que me ama. Es un coro viejísimo, pero yo lo puedo sentir desde lo profundo de mi corazón, porque sé lo que significa tener un amigo que nos ama y como lo hace Cristo. Cuando yo puedo decir, no hay Dios tan grande como tú, yo puedo saltar, aunque no lo haga físicamente, puedo desde lo profundo de mi corazón levantar con energías mi voz, porque conozco a un Dios que es diferente al Dios que podemos imaginar. Así que, hermanos amados, la experiencia, la fe experimentada, diga conmigo, la fe experimentada implica una conexión personal y directa entre el creyente y Cristo. Cuando nuestra fe es experimentada o vivida de manera personal, como creyentes entramos en armonía con los principios del reino. Principios del reino, como por ejemplo la fe, el amor, la justicia, la humildad, la unidad y la obediencia. Principios del reino, Jesús los enseñó. Y era necesario que todos los que viven en el reino de los cielos sean gente que tengan fe, tengan amor, sean justos, sean humildes, practiquen la unidad, sean obedientes. Y aquí es donde entra en juego nuestra relación con el Señor.
Cuando la fe en Cristo es experimentada, el creyente dispone de voluntad firme en la búsqueda de un estilo de vida que agrade a Dios intencionalmente. ¿Quiere ver usted a una persona que está experimentando su relación con el Señor? Diga conmigo estas palabras. Cuando la fe en Cristo es experimentada, el creyente dispone de voluntad firme en la búsqueda de un estilo de vida que agrade a Dios. Pero esto no es empujado. Esto no es modelado por otro, que quiero ser como fulano. No, por favor, no. Usted debe ser como Cristo. Amén. Debe ser como Cristo. Debe luchar por serlo así. Tenemos que pensar que una persona que busca eso va a reflejar en las prácticas que tenga en el día a día, va a reflejar que entiende las enseñanzas de Cristo y por lo tanto las practica. Pero aquel que no le atina, ni fu ni fa, aquel que no sabe para dónde van los demás y aquel igual va siguiendo al montón, ese pobre vive atravesado y atravesando a otros. Tenemos en el amor del Señor que entender que se trata de una relación personal y dirigida. ¿Y sabe por qué le digo atravesado y atravesando a otros? Porque aunque usted sea atravesado, tiene influencia y le habla a otros mal y aquel se la cree y se ve lienzo. Un aguado sacando a un montón aguados. Y así la iglesia se vacía. Pero la iglesia, ¿por qué se vacía? Porque esa gente que se va, con el respeto que me merecen, digo de la fe, no estoy diciendo de otro lado, porque dije la iglesia es un edificio, la iglesia es un grupo de personas, pero también la iglesia es espiritual. Y la gente que se arraigó en Cristo, que es parte de la iglesia espiritual, se irá para otro lado porque aquí le están dando zacate seco, pero va a buscar zacate verde. Pero no se va para el mundial. ¿Me entendió lo que dije? Porque no es la única casa, la nuestra, donde se va a salvar la gente. Es un error pensarlo. Hay muchas casas donde la gente se va a salvar. No solamente nuestra organización lleva gente para el cielo, llevan otros cuantos, porque la iglesia espiritual está en cualquier casa que adora a Jesucristo y lo hace en espíritu y en verdad. Así que aquel que ha visto a Cristo y ha tenido relación con Él, no se mueve de su relación con Él, donde quiera que esté. Espero que si alguien se ofenda, pues tengan razón de hacerlo y al final pues me busque y platiquemos. Si lo dije por usted, ya hablaremos el tema más abierto y entonces veremos si usted tiene de verdad la culpa para que haya escuchado esta palabra. Amén. No se preocupe por eso. Así que mis hermanos, cuando la fe en Cristo se vive en carne propia, el creyente es fortalecido. Aquí escuchábamos a un compañero decir: hermano, sentía que me estaba alejando un poquito del camino. Ya no leía la palabra y tampoco oraba. Pero de repente el Señor me hizo despertar. ¿Por qué entendió? Pues conoce a Cristo. Pero aquel que no conoce a Cristo dice: qué desgracia, qué maldición, que por aquí, que por allá, y resulta en lo peor. Pero aquel que reconoce el llamado del Señor, aunque sea un golpecito en la cara, o en la caderita, o en una patita como le pasó a Jacob, pero entra, porque dice: no, está bien que me esté llamando aquel. Tiene razón y voy para adentro de nuevo. Sí me estoy dando a entender, mis hermanos. O sea que tener una experiencia personal con nuestro Salvador hace la diferencia en la perseverancia. Es cierto que renegamos algunas veces y decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Pero de repente alzamos nuestros ojos al cielo y encontramos que mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Así que, hermanos amados, tenemos que entender que cuando la fe en Cristo se vive en carne propia, el creyente es fortalecido, permitiéndole al creyente enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y perseverancia. ¿Recuerdan a un señor llamado Job? Él estaba en una condición pésima, pestilente, pero allá en su situación él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y aunque mi piel se me deshaga en pedazos, al fin
yo veré a mi Redentor. Su mujer misma le dice: tanto que mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y te mueres. Y él dice: no, mujer, desnudo vine a este mundo y no importa si me voy desnudo, pero no puedo traicionar al que me da todo. Él da y Él quita. Sea el nombre del Señor bendito. Hermanos, por el amor del Señor, espero que alguien esté escuchando la palabra de Dios. Cuando hay experiencia personal entre usted y Dios, nada lo puede hacer alejar de la verdad. Pero aquel que no la tiene, la experiencia personal, en cualquier soplido del diablo, allá va a parar a cualquier situación. Entonces le encargo, en el amor del Señor, arraigue su fe en Cristo para que usted sea inamovible. Si usted está aquí, por alguna razón será. El cristiano que ha experimentado la fe en Cristo es inamovible. Diga conmigo estas palabras: el cristiano que ha experimentado la fe en Cristo es inamovible, sabiendo que el que persevera alcanza. En sus palabras, Pablo habla bien de los creyentes efesios. Sin embargo, les manifiesta que está orando para que profundicen en su fe. Y Pablo les dice que el Dios y Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Dios les había llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aplicando las palabras de Pablo hacia nosotros como iglesia de Dios en el presente siglo, como una iglesia de ejercicio cristiano, una iglesia con espíritu saludable, es probable que tengamos muy buena apreciación por nuestras prácticas cristianas. Sin embargo, diga conmigo, necesitamos profundizar en nuestra fe. Dicen muy bien de nosotros, hablan muy bien de nosotros, pero estamos orando para que esta fe que profesamos sea inamovible en el nombre de Jesús. No debemos depender de otros para nuestro ejercicio espiritual. Debemos experimentar nuestra fe en nuestra relación con Cristo, sabiendo que de qué manera fuimos alcanzados y que de manera individual somos responsables ante Dios. Y en este caso de la fe no podemos depender de otros. No puede ser que dependamos de otros. Me viene a la mente un testimonio. Yo había predicado un mensaje similar en una iglesia y le dije a los hermanos: ¿qué es eso de que ustedes esperan que alguien les ponga las manos encima para que oren y que para que sanen cuando tienen problemas difíciles? Eran las 12 de la noche y el camino no había tanta luz y un hermano se enfermó por glotón, porque eran 31 de diciembre y estaba muriéndose y muriéndose y muriéndose. Comió de todo y le hizo mal. Y entonces se acordó de las palabras que yo dije. Y entonces dijo: Señor, el pastor dijo que no es necesario que me ponga las manos encima. Yo me las voy a poner encima y te pido perdón por hartón, pero me voy a levantar. Y el hermano se sanó. Le agarró una flojera y terminó salvando su estómago. Amén. El problema es que su estómago estaba inflado y el Señor le perdonó su pecado y le hizo el favor de ayudarlo. Hermanos en el Señor, diga conmigo: no es necesario que otro me ponga las manos encima, porque el Señor, de aquel que me las pone encima, también las puede poner en mí en donde quiera que yo estoy. Si el Dios que Él predica es el mío, lo mismo va a pasar por su gracia. Amén, mis hermanos. ¿Es bueno que me impongan las manos encima? Sí. ¿Es saludable? Sí. Pero no es necesario. Si el Dios que yo predico es el suyo, usted puede clamar a ese mismo Dios en donde quiera que usted se encuentra y va a recibir el favor de Dios. El asunto es relación. Amén, el asunto es relación. Así que debemos experimentar nuestra fe en nuestra relación con Cristo, sabiendo que de manera individual somos responsables ante Él. No dependamos de otros. Bendito sea Dios por los otros, pero vivamos nuestra experiencia con Él. Así que diga conmigo, por favor: necesitamos espíritu de sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Necesitamos que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos de cuenta propia cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. No viva la experiencia mía, viva la suya, por su propia experiencia. ¿Es un Dios sanador el que usted tiene? ¿Es necesario que el pastor le ponga la mano encima para que sane usted? No es necesario. Es bueno, sí, pero no es indispensable. Si usted aprendió que el Señor del pastor también es el suyo, entonces tenga la misma confianza que le tiene al pastor para pedir oración. Y pida oración, es bueno, pero viva usted su vida con Él y será mejor. Que por la fe, mis hermanos, y por la intervención del Espíritu Santo y la palabra, podemos estar conscientes de que al finalizar nuestra vida aquí en la tierra, tengamos el verdadero resultado de nuestra perseverancia, por lo que tuvimos esperanza. Yo sé que un día estaré con el Señor. ¿Cuántos confiesan que van a estar con el Señor un día? Levantan sus manos todos los que confiesan que van a estar con el Señor un día. No viva la experiencia de otros. Viva su propia experiencia, viva su propia esperanza. Y en aquel día, cuando ya se pasa lista, usted esté feliz ante el Señor disfrutando el trabajo que usted mismo hizo. El Señor tiene un lugar de bendición para los que viven en una relación estrecha con Él aquí en la tierra. Ante el Señor, cada persona es responsable de su vida. Es por eso, mis hermanos, que cada uno de nosotros debe depender de una estrecha relación con Dios y no una estrecha relación con la iglesia. Cuando la gente vive una estrecha relación con la iglesia, cualquier problema lo saca de la iglesia. Hay algunos que renuncian a la iglesia, que se vayan. Al fin de cuentas no tienen una experiencia con Dios. Aquel que le pone pretexto es que en la iglesia aquí, en la iglesia aquí, en la iglesia allá. El problema es que puso sus ojos en la iglesia. Y la iglesia es un grupo de personas con problemas, con necesidades. Pero Cristo es alguien que da solución. Y por eso estamos nosotros aquí, porque estamos buscando al que nos da solución. Y cuando estamos agrupados, Él se siente contento y nos bendice a todos y nos damos la gloria en la presencia del Señor y danzamos y gritamos y saltamos y decimos: ¡qué culto tan bendecido! La tristeza se desaparece y nosotros vamos a la casa felices de haber venido a la casa de oración. Eso es bueno. Pero no pongamos la mirada en la casa, ni en la gente que va a la casa. Pongamos la mirada en aquel que va a bendecir la casa. Así que el Señor nos ayude y seamos fortalecidos en la fe y que cada uno de nosotros viva con la convicción inamovible en la esperanza bienaventurada, sabiendo que nos esperan grandes cosas en Dios. Amén. Que el Señor nos ayude y que cada uno de nosotros entendamos cada vez más o nos estemos cada vez más cerca del Señor y que tengamos la razón necesaria para nuestra perseverancia. Y que le digan a usted: otra vez para la iglesia. Y usted dice: no hay sitio más hermoso después de mi casa. No hay sitio más hermoso que la casa del Señor. Amén. Algunos dicen que su casa parece infierno. Pues sálgase del infierno y véngase para la puerta del cielo. Amén. Amén. Algunos dicen: es que mi casa, mi familia, que aquí, que por allá. Pues sálgase de ese pequeño infierno y véngase a la casa, a la puerta del cielo. Porque aquí es casa de Dios y puerta del cielo. Así que, mis hermanos amados, espero que esta palabra haya tocado el corazón de alguien. Y dígale al que tiene a la par: no vivas o no vivamos por la experiencia de otros. Dígaselo por favor a la persona que está al lado de usted. No vivamos por la experiencia de otro, vivamos nuestra propia experiencia. Vivamos la fe de acuerdo a nuestra propia relación con el Señor. Y entonces veremos cosas grandes y el Señor se glorificará de manera abundante y sorprendente. Padre, te doy gracias por esta reflexión. Gracias porque nos das esta bendición. Gracias, Señor, por encontrar en este pedazo de barro una razón para hablar. Gracias por la obra que has hecho en mí. Si estoy de pie hasta aquí, lo debo a 3 cosas que puedo diferenciar. Tu gracia que jamás me ha abandonado.
Tu gracia nunca me ha soltado. Siempre he encontrado personas que interceden por mí y que gracias a la relación que hemos entablado contigo, tenemos la convicción de que se trata de luchar, que en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, en medio de las cosas que no le damos salida, tú llegas para ayudarnos y auxiliarnos. Y que muchas veces estamos como Pedro allá a profunda mar, que no pensaba otra cosa, que se iba a hundir, iba a perecer, pero clamó y tú le escuchaste. Quizá algunas veces nos encontremos en experiencias como esas, pero hemos visto cómo tu mano nos ha salvado. Nos has reprendido también, pero nos has levantado. Gracias por ese gran amor y responsabilidad que también tienes para con nosotros. Ayúdanos para que nuestra fe siga creciendo y que nuestra fe sea experimentada, no sea un solo dicho por mis padres, sino también yo tenga la seguridad de que lo que mi padre experimentó también lo experimenté yo, y mi padre y yo hermanos en Cristo somos. Gracias te damos en este momento por esta palabra que nos permite reflexionar. Ayúdanos, Dios, para que tengamos razón de mantener nuestros ojos firmes en ti y mantenernos con la esperanza que ya pronto terminará toda dificultad para el mundo, y entonces tu iglesia espiritual gozará de eterna perfección y felicidad. Ayúdanos para que los que estamos aquí, los que están escuchando allá, puedan pensar que vale la pena tener una experiencia cercana contigo y vivir la vida cristiana de cerca. Señor, que las palabras de Pablo sean también para nosotros hoy, que podamos orar unos por los otros para que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación, para que podamos conocer y entender qué es lo que nos espera y luchar para adquirirlo. Gracias por este momento que tenemos. Todo lo hacemos para la gloria y honra de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.